Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, quien murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Tornaréme solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será. Y en el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Gloriaréme solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será. Y en el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. Amén. Bueno, vamos a tener ahora el llamado a la adoración, así puestos de pie. Buenas tardes, les invito a abrir las Biblias en el Salmo 69, versículos 30 a 36. Dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanzas, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará la ciudad de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Querido Señor, te damos gracias por estar reunidos en esta reunión, te damos gracias por habernos cuidado y permitido venir acá. Ahora queremos pedirte que, como el salmista, querramos hacer que todas nuestras acciones sean para adorarte a vos, sin importar qué tan grandes sean. Quizás nuestras acciones no sean tan grandes como un sacrificio de un buey, pero pedimos que, por más pequeñas que sean, todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón con la intención de
adorarte de verdad, Señor. Te amamos y te damos gracias por eso y pedimos que siempre estemos buscándote a vos. Ahora te damos gracias por esto y pedimos que el mensaje que va a predicar el pastor sea edificante, que podamos prestar mucha atención y que podamos meditar en lo que el pastor predique durante la semana. Pedimos que esta predicación cause un gran impacto en nosotros y que la podamos meditar. Te damos gracias y dejamos esta reunión en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a seguir cantando. El varón de gran dolor es el Hijo del Señor. Vino al mundo por amor. Aleluya, es mi Cristo. Él llevó la cruenta cruz para darnos vida y luz. Ya mi cuenta Él pagó. Aleluya, es mi Cristo. Quiso Él por mí morir, puedo hoy por Él servir. Quiero solo a Él servir. Aleluya, es mi Cristo. Amén. ¿Es su Cristo? Amén. Bueno, ahora vamos a tener una música especial traída por el hermano Daniel Suárez. 2 Corintios 12, 9 y 10 dice: Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que quise ser y en lo que soñé, dependía solo de mí, mas fracasé. Cuando reconocí que no hay poder en mí, la fuerza que viene de Él yo recibí. Es el Dios fuerte, perfecto en poder. Me sostendrá cuando esté por caer. Y al ser más débil, más fuerte seré, porque perfecta siempre su fuerza es. La fuerza del Señor supera la razón, cuando Él usa a alguien tan débil como yo. No hay logros que mostrar, ni gloria personal. Su fuerza en mí le glorificará. Es el Dios fuerte, perfecto en poder. Me sostendrá cuando esté por caer. Y al ser más débil, más fuerte seré.
perfecta, siempre su fuerza es, y al ser más débil, más fuerte seré. Porque perfecta, siempre su fuerza es. Amén. Y ahora vamos a cantar el coro que se llama Nombre sobre todo, y después vamos a tener una música especial. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Hoy se escucha, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar. Y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad y canta: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará, Señor. Has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucifica
toda la gloria a su nombre, sobre todo es, sobre todo es, sobre todo es. Amén. Vamos a tener ahora una música especial. Qué gran abismo nos apartaba, cuán grande monte nos separó.
días, hermanos. Muchísimas gracias por estar en este momento de adoración, de exposición de la palabra del Señor, aprovechando de este tiempo de cuarentena en el cual tenemos que estar en nuestros hogares para participar de estas reuniones nuestras de cuarentena, donde nos reunimos de manera virtual. Damos muchas gracias por estar del otro lado y los animamos a que puedan estudiar junto con nosotros la palabra de Dios, y esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Esta mañana quiero invitarlos a ir al Señor en oración y abrir nuestras Biblias al Salmo número 49. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos y la oportunidad de poder venir en esta mañana a escuchar tu palabra, a estudiar tu palabra eterna e infinita que nos has dado, Señor, para que te podamos conocer un poco más y para que podamos aprender cómo vivir en este mundo, Señor, conforme a tu voluntad perfecta. Señor, te damos gracias y pedimos que por favor bendigas este tiempo, que bendigas y ministres a las personas que están escuchando del otro lado. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Salmo 49 dice así: al músico principal, salmo de los hijos de Coré. Oíd esto, pueblos todos, y escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes, de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se lo dará jamás, para que vivan adelante para siempre y no vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Sela. Como rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Sela. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa su alma, y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá la luz. Y el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. No es una novedad que nosotros vivimos en un mundo que está lleno de incertidumbres. Es el camino de este mundo, es algo que vemos reflejado día a día, y es ese tipo de incertidumbres que abarca a todos los ámbitos de la humanidad a través de la historia. Esto ha sido recalcado a través de la historia vez tras vez. ¿Cuál es el propósito de la vida? La gente siempre está preguntando, constantemente estamos viendo que se abren sitios de internet para responder este tipo de preguntas. Vemos libros de autoayuda que tratan de responder cuál es el propósito de la vida de una persona. ¿Realmente vale la pena vivir? ¿Realmente vale la pena seguir adelante en un mundo que es tan incierto, que está tan lleno de dolor y de quebranto? ¿Podemos estar seguros de qué va a pasar después de esta vida? Tal vez, y pensando, considerando en estas preguntas, y a la luz de este salmo, una de las citas que más ilustra esta verdad es el famoso discurso del príncipe Hamlet, en la obra de Shakespeare que lleva el mismo nombre, cuando él dice su famosa cita ser o no ser, ¿no? Tengo citado acá, copiado parte de ese discurso, cuando él dice ser o no ser, esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna, o armarse contra un mar de adversidades y darle fin en el encuentro, morir, dormir nada más. Y si durmiendo terminaran las angustias y los 1000 ataques naturales, herencias de la carne, sería una conclusión seriamente deseable. Morir, dormir, tal vez soñar. Si ese es el estorbo, pues ¿qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno, ya libres del agobio terrenal? Es una consideración que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia. Pues ¿quién soportaría los azotes e injurias de este mundo?
el desmán del tirano, la afrenta del soberbio, las penas del amor menospreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del cargo, los insultos que sufre la paciencia, pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal. ¿Quién lleva esas cargas gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida, si no es porque por el temor al más allá, la tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve, detiene los sentidos y nos hace soportar los males que tenemos antes que huir hacia otros que ignoramos? La conciencia nos vuelve unos cobardes. El color natural de nuestro ánimo se mustia con el pálido matiz del pensamiento y las empresas de gran peso y entidad por tal motivo se desvían de su curso y ya no son acción. ¿Qué está diciendo Hamlet mediante este discurso? Que está viviendo en un mundo que es incierto y que realmente tendría que considerar ante el peso del dolor de la vida. Sería más fácil terminar con la vida de uno si no fuese por la incertidumbre de qué va a pasar más allá. ¿Qué va a pasar después de esta vida? Que nadie lo sabe, según el autor. Ante las incertidumbres de la vida, no sabemos qué rumbo tomar, ni cómo nosotros debemos vivir, porque si realmente meditamos en la vida solo podemos llegar a las mismas conclusiones, y esto es algo que todos los filósofos, tratando de dar una respuesta, llegan exactamente a las mismas conclusiones. Nosotros vivimos en un mundo que es inestable e incierto. Muchas veces los poetas tratan de disfrazarlo y dándole un significado más filosófico a las cosas, pero realmente nosotros vivimos en un mundo que es inestable, un mundo que es incierto, un mundo en el cual ningún ser humano te puede garantizar lo que va a pasar el día de mañana. Nosotros somos portadores de un cuerpo, nuestra humanidad es algo que es frágil, algo que eventualmente va a dejar de ser, y nosotros vamos a enfrentarnos con nuestra propia muerte tarde o temprano. Por lo tanto, deberíamos pensar en estas cosas conforme a estas realidades de las cuales estamos hablando. En este día nosotros en el Salmo 49 vamos a estudiar sobre estas palabras. Este salmo fue escrito por los hijos de Coré, que estaban encargados de la adoración en el templo de Jerusalén. Ellos estaban encargados de preparar la adoración, de componer temas, y en este caso tenemos un salmo escrito por ellos, una canción que ellos envían al músico principal para que el músico principal se encargue de orquestarlo y de prepararlo para la adoración en el templo. Y es siempre en sus escritos que nosotros somos dirigidos a la meditación, siempre somos desafiados a pensar y a buscar sabiduría. Y en este salmo nosotros vamos a ver los siguientes puntos. Nosotros vamos a ver primeramente un llamado universal. Vamos a ver que este salmo es un llamado que tiene carácter universal y abarca a todos los hombres. Después vamos a considerar la fragilidad del hombre. Vamos a considerar que el ser humano es un ser frágil por naturaleza, y eso lleva a la conclusión lógica. Vamos a ver la inevitabilidad de la muerte. La muerte es algo inevitable, algo que tenemos que enfrentar. Y finalmente vamos a ver la misma experiencia, pero con dos resultados diferentes, con dos resultados completamente distintos. Entonces, primero vamos a ver la porción de nuestro pasaje que es un llamado universal. Los versículos 1 al 4 vamos a leer nuevamente. Dice: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes del mundo, así plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré el proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Nuestro salmo comienza con un llamado que tiene un carácter universal. Dice: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Y acá está usando dos verbos que están en el modo imperativo. Significa que son dos mandatos que no pueden ser ignorados. Los hijos de Coré están acá demostrando la urgencia del asunto. Nosotros tenemos que oír. Es un mandato, no podemos evitar esto. Tenemos que oír, no podemos dar excusas. Tenemos que oír con interés. Tenemos que escuchar con atención. Y no, fíjense que no está dirigido a Israel nada más. Si bien ellos estaban encargados de la adoración en el templo de Jerusalén, estaba dirigido a que los israelitas estén adorando delante de Dios. Esto es a todos los pueblos. Es a todas las personas que viven en el mundo. Es un llamado que no hace diferencia a clases sociales. Fíjense que las palabras que van a decir son tan importantes que nadie queda fuera del alcance. Y para dejarlo bien en claro, ellos añaden que así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente.
es un llamado a escuchar si uno está en una posición de autoridad o bajo autoridad de cualquier tipo, si poseo riquezas o tengo limitaciones económicas y estoy en necesidad. Tengo que escuchar. Tengo que ver las palabras que ellos quieren decir. Si estás viendo esto y estás respirando, y espero que estés respirando, este llamado te incluye a vos. Las palabras de este salmo son para mí y son para vos. De la misma manera que un juglar en la antigüedad preparaba el instrumento y afinaba el instrumento para empezar a cantar, el salmista nos anticipa lo que va a venir, ¿no? Con su boca dice que hablará sabidurías y de su ser nos traerá entendimientos. Ambas cosas en el texto en hebreo están en plural. Quiero que nosotros observemos que estas cosas, si bien nos trae el autor, los hijos de Coré nos traen esto, y siempre voy a estar mezclando y voy a decir los hijos de Coré y el autor para facilitar la expresión dentro de la predicación, pero proceden del pensamiento del autor, no son propiamente de él. Fíjense que él dice, inclinaré al proverbio mi oído y declararé con el arpa mi enigma. Entonces, él se inclina para escuchar, él busca la guía de alguien más y lo que aprende va a compartir con nosotros. Entonces, a medida que el Salmo se va desarrollando, veremos estas verdades que él ha recibido de parte de Dios. Son verdades que el salmista ha recibido de parte de Dios. Es por eso que toma su instrumento de cuerdas, posiblemente sea un arpa o una lira, y comienza a declararnos lo que él dice acá, que es un enigma. Es como un misterio, básicamente es un acertijo que va a ser revelado. Es algo sobre lo cual personas escuchan, personas hablan sin tener una respuesta, bueno, y que él a medida que va desarrollando el Salmo va a darnos una respuesta, es un acertijo que va a ser revelado. Esta palabra se usa, por ejemplo, en el libro de Jueces en el Antiguo Testamento, cuando Sansón comienza a hablar con los filisteos de Timnat y les dice, les propongo un acertijo, ¿no? Les propongo una adivinanza, que después termina con resultados bastante feos, ¿no? También se usa en Primera de Reyes 10, cuando la reina de Saba oyó acerca de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, al rey Salomón, y ella viajó delante de él para, dice la palabra de Dios, dice, para probarle con preguntas difíciles. Es la misma palabra acá. Va a dar el salmista, acá el autor o los hijos de Coré, van a darnos una respuesta a preguntas que son difíciles para el ser humano. Y él va a empezar a hablar de un tema que no es muy comúnmente hablado. Entonces, este es un llamado para cada uno de nosotros, sin excepción. Estas palabras son para que nosotros aprendamos sabiduría que no proviene de un hombre, sino que él comparte con nosotros lo que él recibió al inclinar a Dios su oído, y vemos que va a revelarnos algo que es considerado un enigma. Una pregunta que tiene una respuesta que es difícil. Y tal vez pensamos, bueno, ya sé lo que va a tratar de hacer. Va a tratar de enseñarme 3 pasos para ser un hombre exitoso, porque la mayoría de los libros de autoayuda son eso. Son 3 pasos para que tu negocio vaya bien. O tal vez, cómo alcanzar la felicidad tomando 2 o 3 decisiones. Bueno, yo no quiero ser aguafiestas, ni tampoco quiero spoilear lo que viene a continuación, aunque ya leímos el Salmo, ¿no? Pero lo que vamos a ver en los siguientes pasajes es una realidad que nosotros no estamos pensando muy a menudo y que en realidad el mundo trata de evitar a cualquier costo. Vemos en el pasaje la fragilidad del hombre y la inevitabilidad de la muerte. Vemos que el hombre es un ser frágil, el ser humano es una criatura frágil y que la muerte es algo inevitable. Versículos 5 al 12 dicen esto en nuestro salmo. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Luego del llamado universal a escuchar, una vez que los hijos de Coré ya tienen tu atención, una vez que los hijos de Coré
llaman a todos y dicen, escuchen, oigan lo que voy a decir, estas palabras de sabiduría, este enigma que les voy a revelar, hacen una pregunta cuya respuesta nosotros vamos a entender completamente cuando lleguemos al final del Salmo. Y básicamente cuando lleguemos al verso 15 en realidad, pero que a la vez nos demuestra una realidad que es innegable. Nosotros vivimos en un mundo inestable y somos portadores de una vida que es muy frágil. Eso es lo que está encerrando en la pregunta que hace en el versículo 5. Dice, ¿por qué de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeara? Ahora, en tiempos antiguos, la vida de los hombres estaba constantemente sujeta al cambio. Un día estabas bien y un día te levantabas e ibas a trabajar al campo y el otro día podías morir de una enfermedad. O podías ser llevado cautivo o podías ser muerto por una invasión enemiga. Era así de inconstante y frágil la vida de las personas en la antigüedad. Básicamente, cuando vos tenías tu familia, no sabías cuánto tiempo iba a durar tu familia, no sabías cuánto tiempo podías estar con tu familia. Un año podías tener buenas cosechas y ser bendecido con mucha abundancia, y el otro año podía haber una sequía que desataba una hambruna que literalmente mataba a miles de personas alrededor. La expectativa de vida en este tiempo era mucho menor que la actual. La tasa de mortandad entre los niños era muy elevada y era muy común que las familias tuviesen algún que otro hijo muerto entre ellos. Es por eso que las personas que llegaban ancianas, que llegaban a una edad avanzada, eran tenidas en mucha estima, en gran estima, en mucha honra, porque no todos alcanzaban una edad avanzada, era algo que no era muy normal. El salmista sabe que de un momento a otro los días pueden llegar a ser malos. Los opresores pueden llegar a alcanzarlo. Otra traducción posible para lo que dice acá es que la iniquidad va a tratar de alcanzar los talones, va a llegar a sus talones. La vida puede cambiar en un instante, está diciendo el salmista, y él se pregunta, ¿por qué voy a temer cuando la vida cambie? Porque inevitablemente la vida puede cambiar, porque vivimos en un mundo que es inestable. Y aunque nosotros en cierto modo vivimos en una cultura completamente diferente, sus realidades, si lo pensamos, son muy similares a las nuestras en este sentido. Nosotros también vivimos en un mundo inestable y nuestras vidas son igual de frágiles. Un día nosotros estamos viviendo de manera normal y haciendo cosas que consideramos cotidianas y naturales, siguiendo una rutina. Nosotros nos levantamos, vamos a trabajar. Nosotros, luego de trabajar, hacemos nuestras cosas cotidianas, pasamos tiempo con nuestras familias, practicamos deportes, estudiamos, comemos juntos en familia. Para descansar, para prepararnos para el otro día, hacer exactamente lo mismo. Un día estamos viviendo de manera normal y ahora nosotros tenemos que estar algo completamente distinto, algo que nunca pasó, por lo menos en el tiempo que nosotros hemos estado viviendo. Tenemos que permanecer encerrados en nuestros hogares por causa de un virus que ha afectado al mundo entero. Nosotros no podemos ignorar, y es algo que es una incertidumbre que ocupa el pensamiento de la mayoría, es que la economía evidentemente va a ser afectada por esta situación del coronavirus. Lamentablemente nada nos asegura que nuestros trabajos van a seguir. Nada nos puede garantizar que la próxima persona que se cruce en nuestras vidas esté contagiada de coronavirus y que nosotros seamos afectados. Somos tan frágiles que un virus microscópico, algo que es imposible de ver, puede llegar a matar a miles y miles de personas, y es más, lo está haciendo. Nuestras vidas son frágiles físicamente y nuestras vidas son frágiles espiritualmente al punto que pueden llegar a afectar nuestro ser interior. Y es la razón por la cual podemos ver hoy, y si leemos las estadísticas, hay cientos de miles de personas que en este momento están desesperadas por conseguir un turno por Zoom, por Skype, por cualquiera de los medios digitales, para hablar con un psicólogo, con un terapeuta, con un psiquiatra. Porque este tipo de situación, la inestabilidad del mundo, la fragilidad de nuestras vidas está afectando su ser, lo más profundo de su ser. Ahora, si pensar que el mundo es inestable no es suficiente, nuestro autor nos lleva a considerar una verdad mucho más profunda, y es la inevitabilidad de la muerte. La muerte es inevitable. Todos vamos a morir. Cada persona que nace
vive cierto tiempo y después muere, y eso es inevitable. Ahora, nuestro pasaje acá en versículo 6 parece cambiar el enfoque, porque él está hablando, dice, escuchen todos, ¿por qué voy a temer cuando los señores, cuando las personas lleguen al poder, cuando los días sean malos y el mal me rodee? Y parece cambiar del enfoque, y muchos han llevado este salmo a esa dirección, ¿no? Diciendo que esto enseña que es necio confiar en las riquezas, y algo de eso hay, estoy de acuerdo, pero no es el punto principal. Tenemos que recordar que la palabra de Dios enseña muchísimo acerca de las riquezas. Las riquezas no son malas en sí mismas, pero vivir para las riquezas sí. Vivir para las riquezas sí. Tener avaricia y querer acaparar cada vez más riquezas sí. Eso sí está mal, eso es pecado. También nosotros tenemos que dar balance en cuanto a esto. Hay personas que nunca van a tener riquezas, pero que van a vivir toda su vida enfocados en la riqueza, deseando tener riquezas y deseando tener cada vez más, aunque sus posiciones económicas sean limitadas. Pero no hay nada de malo con las riquezas en sí. La Biblia nos muestra, nos da ejemplos de un montón de hombres que fueron muy ricos, pero que vivieron de manera humilde porque vivieron para la gloria de Dios, y ellos honraron a Dios con sus riquezas. Nosotros vivimos en una cultura, especialmente en nuestro país, en Argentina, y cada vez parece más, ¿no?, que vivimos en una cultura que quiere enfrentar a ricos con pobres. Y dicen, no, por ejemplo, escuchamos, si vemos los noticieros, escuchamos que la gente está tratando de decir, bueno, el coronavirus que estamos ahora sufriendo es culpa de los ricos que se fueron al exterior y vinieron y contagiaron a los pobres. Siempre quieren enfrentar a los ricos con los pobres, cuando este salmo nos muestra que tanto ricos como pobres tienen una cosa en común, y eso es la muerte. La muerte es el gran nivelador de todos los hombres. Las diferencias que nosotros encontramos en el mundo, sea color de piel, sea raza, sea religiones, todos igualan exactamente con lo mismo. La muerte es lo que tenemos en común todos los seres humanos. Es el gran nivelador de todos los hombres. Versículo 6 nos muestra que hay personas poderosas, personas que tienen muchas riquezas y que por tener esos bienes se jactan. La idea del verbo en el hebreo de jactarse es que brillan por medio de lo que tienen, ¿no? Se glorían en sus posesiones y confían en sus riquezas, o en otras palabras, descansan. Tienen cierto nivel de paz en sus corazones porque piensan que no van a tener que enfrentarse con el mismo destino que los desválidos, porque ellos tienen posesiones económicas. Ellos creen que están en paz, y lo hemos visto un montón durante este tiempo de cuarentena, que personas que tienen mucho poder adquisitivo se aíslan en lugares completamente alejados, con un montón de recursos a mano. ¿Por qué? Porque tienen posesiones y piensan que están en paz y que por causa de eso no van a contagiarse. O que eso va a hacer que eso los va a mantener a salvo, y tienen un cierto sentimiento de paz. Pero aún siendo ricos, nosotros vemos en versículo 7 que no pueden garantizar que la vida siga por siempre. Las riquezas, y es algo que nuestro salmo trata de hacernos entender hoy, las riquezas no pueden pagar el precio de un alma. Y el hebreo es bien enfático acá. Lo que dice el versículo 7 es bien enfático. Por mucho dinero que tenga una persona, no puede redimir de manera alguna a su hermano, o pagar el rescate para que viva eternamente, ni siquiera puede pagar por sí mismo. Y ahora acá está dando la idea de eso. La palabra para redimir, para dar rescate, significa eso: pagar por el precio de una persona para lograr que esa persona sea libre de algo. Para lograr que esa persona sea liberada de cierta condición. ¿Por qué no pueden redimir? Bueno, porque es delante de Dios que debe estar. Y sus riquezas van a ser iguales a nada delante de Dios. Tanto el oro como la plata son creaciones de Dios. La palabra de Dios dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. No podés satisfacer al Creador con cosas que le pertenecen a Él. Imagínate una persona viniendo delante de Dios y diciendo, y es lo que nos quiere mostrar este salmo, una persona viene delante de Dios y le dice, bueno, Señor, te doy estas riquezas para que me dejes entrar en tu reino. Y Dios dice, ese oro, esa plata son mías. Esas piedras preciosas yo las creo. ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo pensar que pueden llegar a pagar la redención de sus almas por medio de las riquezas!
Más aún, versículo 8 nos muestra, nos dice que la redención de un alma es muy costosa, no puede ser alcanzada por el hombre. Es un precio muy alto, es un precio muy alto para pagar, es un precio muy alto que no se puede alcanzar. No alcanzan todas las riquezas del mundo, todas las riquezas del mundo no alcanzan para pagar por el alma de una persona. Y si todas las riquezas del mundo no alcanzan, tampoco alcanzan las buenas intenciones, tampoco alcanzan las buenas acciones, no alcanzan los rituales, ningún tipo de ritual, no alcanza toda la sangre derramada de sacrificios de todos los animales. ¿Por qué? Porque nuestro pasaje dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás por medio de las ideas de los hombres. Los medios que los hombres imponen nunca van a alcanzar para la redención de una vida. Nadie va a poder, por más esfuerzo propio que ponga, vivir un segundo más. Leía sobre estas cosas, sobre historias acerca de hombres ricos y que realmente hicieron de las riquezas el enfoque de su vida. Había un filósofo francés que estaba en su muerte, en su cama a punto de morir, agonizando, y le dice a una persona que estaba al lado de él, estaría dispuesto a dar la mitad de mis riquezas para vivir tan solo 6 meses más. Tan solo 6 meses más y después morir. Así puedo hacer las cosas que no hice hasta ahora. Nadie va a poder, por más esfuerzo que ponga, vivir un segundo más. Nadie puede alcanzar por sí mismo la vida eterna. Aún para los que confían en sus riquezas, no pueden lograr, dice nuestro pasaje, en adelante, para siempre, vivir, o sea, vivir eternamente y nunca ver corrupción. Y esto significa no ver corrupción. Corrupción significa no ver la tumba, el abismo eterno que viene después de la muerte. La corrupción y el decaimiento del alma que viene después de la muerte, en lo que está diciendo en el Salmo. Ahora, el mundo que los rodea debería ser suficiente para las personas que piensan de esta manera para darse cuenta que están equivocados. Porque dice nuestro pasaje, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Cuentan los historiadores que en la antigua Roma había una costumbre, ¿no? Cuando un general romano llegaba a la ciudad luego de una gran victoria, entraba por las puertas de la ciudad y era recibido por la gente que lo alababa, le daba alabanzas, tiraba flores en el aire, pétalos, a sus pies tiraban pétalos de flores. Todos lo victoriaban y decían, qué grande que es este general, qué grande que sos. Entonces ponían a una persona para que lo siga de cerca y que le vaya gritando, memento mori, memento mori, memento mori, que significa, recuerda que vas a morir, recordá que en algún momento vas a morir. O en otras palabras, no te jactes de la victoria que tenés hoy, no pienses que sos grande, que sos diferente a los demás porque alcanzaste esta victoria. Tarde o temprano vas a morir, un día vas a morir porque vos no sos inmortal. Esta victoria que alcanzaste no te hizo inmortal, un día vas a morir. Y fue una frase que luego fue usada para decorar las lápidas a lo largo de toda Europa. Es muy interesante si lo estudiás. Las tapas de algunas como nichos, podés ver que hay una calavera con huesos, una calavera con relojes de arena que se están gastando, o calaveras con flores que están muertas, que están todas marchitas, y dice la frase memento mori. La idea es que las personas que están yendo al cementerio se den cuenta que un día van a enfrentarse con la muerte. Ese es el fin para todas las personas. Un día tienen que morir. Es el mensaje que el Nuevo Testamento nos da en el libro de Hebreos 9, versículo 27, cuando dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Toda persona que nace y vive debe morir. Y una vez que muere, debe rendir cuentas a Dios por su vida, porque es Dios el dador de la vida. Imagínate lo que venimos hablando hasta ahora en el pasaje. Es una persona que se tiene que enfrentar delante de Dios
dar cuentas a Dios por su vida con una incapacidad total y completa, una incapacidad, perdón, total e incompleta de redimirse a sí mismo. No tiene capacidad para redimirse a sí mismo, no tiene las acciones necesarias para redimirse a sí mismo y no tiene las riquezas para redimirse a sí mismo. Y aún las personas, dice, las personas con mucha sabiduría, personas que tal vez han entendido misterios o cosas que otros hombres no han entendido. Bueno, ellos mueren de igual manera. Personas que mueren siendo sabios, siendo ricos, siendo insensatos, siendo necios, van a morir igual. Es interesante, ¿no? Que algunas personas llegan a un punto en sus vidas que tienen tanto, que tienen tantas riquezas, que dicen, ya tengo tantas cosas, yo no tengo que morir, ¿no? Yo no tengo que envejecer. Yo puedo escaparle a la muerte. Entonces, hacen hasta lo imposible para mantenerse con vida. Si fuera posible, un poquito más, pero no lo es. Pero no lo es. Hoy leí una nota en internet de un diario de Nueva York que en Silicon Valley, que es el lugar en Estados Unidos ahora donde es el centro tecnológico, donde está Google y donde desarrollan todas las últimas tecnologías que después aparecen en el mundo, ¿no? Hay una búsqueda veloz por encontrar, usar la tecnología que tienen para avanzar y están buscando los avances tecnológicos necesarios para desarrollar lo que ellos llaman la píldora de Dios. En otras palabras, están diseñando medicamentos que frenen el gen del envejecimiento. Ellos saben que nosotros tenemos un gen en nuestros cuerpos que hace que el cuerpo se deteriore y que envejezca, que se vaya, que vaya decayendo en nuestro cuerpo hasta el momento de morir. Bueno, ellos están tratando de frenar ese gen con el propósito de vivir para siempre. Pero tarde o temprano se van a dar cuenta de lo inevitable y que la muerte va a llegar. Y tal vez decís, bueno, ¿qué tema para hablar un domingo a la mañana, no? Un domingo a la noche para comenzar la semana. Pero bueno, es un tema que es una realidad. ¿Sabías que la Biblia tiene en sus páginas más de 390 veces la palabra muerte? Porque es una realidad. Es el camino de este mundo. Es el camino de cada persona. Nosotros vemos a los famosos tratando de esquivar la vejez, cuando en realidad solamente lo único que están haciendo es tratando de ocultarla, ¿no? Haciendo operaciones que deforman sus rostros, usando programas de edición para parecer más jóvenes en cada foto que se sacan, ¿no? Tratando de convencer a sus seguidores que la inevitable muerte nunca los va a alcanzar. Y hacen cosas, lo ves en los programas de televisión y ellos dicen, yo me siento más joven que nunca, y hacen cosas para tratar de demostrar que se sienten más jóvenes que nunca, pero tarde o temprano van a darse cuenta ellos también que están equivocados. Los sabios, los tontos, los necios, todos mueren de igual manera y dejan a otros sus riquezas, dice nuestro texto. Muchas veces cuando muere un millonario es inevitable, alguno pregunta, ¿no? ¿Cuánto dejó? La respuesta, dejó hasta el último centavo. Dejó absolutamente todo. No podemos llevarnos nada, aunque en algunas personas las intenciones sean otras, ¿no? Fíjense lo que dice versículos 11 y 12. Dice, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en hombre. Es semejante a las bestias que perecen. Ahora, la intención de ellos es vivir para siempre. La intención de estos hombres es vivir por la eternidad y no morir nunca. A mí me maravilla ver las culturas antiguas, ¿no? Por ejemplo, los faraones, los emperadores de China, que eran enterrados con todas sus riquezas. Muchas veces eran enterrados con sus esposas, con esclavos, con mascotas. Incluso si ellos no estaban muertos, los ponían junto a sus dueños, porque pensaban que iban a vivir eternamente y que al momento de la muerte podían llevarse consigo esas cosas, y que ellos podían llevarse al más allá todas esas cosas. Han encontrado, cada vez que encuentran tumbas, en Egipto, ven eso. Las tumbas de los faraones están repletas de riquezas que ellos pensaban que se iban a llevar al más allá. Tumbas de los emperadores de China, que vemos que tienen ejércitos completos de
de terracota porque piensan que eso puede ser usado después de esta vida. Porque en lo más profundo de su corazón, el hombre pecador piensa que puede vivir un poco más, que él puede ser la excepción a la regla, que su casa nunca va a quedar vacía. Hasta acá dice que le ponen nombres a las tierras en su honor, pensando, este va a ser mi hogar por siempre, y la gente por siempre me va a recordar. Ahora nosotros vivimos, nuestra iglesia está situada en la ciudad de Don Torcuato, en honor a su fundador. Y no sé, sinceramente, no creo que él haya pensado que lo que dice este salmo, no de darle su nombre para que todos lo recuerden. Pero yo no creo que nadie se recuerde quién fue Don Torcuato, que fue el dueño de la ciudad. Cada tanto le hacen un honor cuando cumple las fiestas patronales, pero la intención de estos hombres es esa. Esta tierra me pertenece, voy a vivir para siempre acá. Nadie va a poder quitarme esto. Voy a vivir para siempre y eternamente. Pero eventualmente se van a chocar contra una pared. No va a permanecer esa condición de honra, de poder, de riqueza que tienen. El Señor Jesús ilustró esta verdad por medio de una parábola cuando dijo en Lucas 12, dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos, mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El Señor Jesús da una parábola acá, pero que ilustra claramente la verdad del corazón de estas personas. Piensan, voy a vivir para las riquezas, voy a vivir para mis riquezas y voy a tener cada vez más. Es interesante una frase del señor de Montgomery Burns, que es un personaje de una serie de caricaturas, ¿no? de los Simpsons, que él decía, daría todo lo que tengo para tener un poco más. Y es exactamente lo que están diciendo estas personas. Y el Señor Jesús de la ilustración dice, ¿de qué te sirve que tengas absolutamente todo y que tengas tanto que digas, ahora sí puedo vivir tranquilo? No sabes cuándo vas a morir. El día de tu muerte es hoy, necio, y todo lo que ganaste no lo vas a poder disfrutar nunca, porque no te vas a poder llevar absolutamente nada. Tarde o temprano, toda persona va a morir como mueren todos los seres vivos, como cualquier otro animal que nace, vive y muere. Es algo que nos enseñaron en la primaria, ¿no? El propósito de la vida es que un ser viviente nazca, crezca, se reproduzca y muera. Tarde o temprano va a ser así. Es inevitable. Un cantor argentino dijo sabiamente, muero despacio, mi vieja muerte me está esperando desde aquel día del primer llanto. Él se dio cuenta que lo único seguro que tenemos desde que nacemos es que en cierto momento vas a morir. Y tal vez decís, wow, qué buen salmo para levantarme el ánimo, ¿no? Voy a invitar a los hijos de Coré para que me animen la fiesta de cumpleaños de mi hijo, ¿no? Porque traen un montón de alegría. Pero te pido que tengas paciencia, ¿no? Recordá que la pregunta del versículo 5, ¿por qué de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Todavía no fue contestada. Los hijos de Coré van a darnos una respuesta. Pero antes de ver el final del salmo, espero que hasta ahora hayamos podido entender lo siguiente. Nosotros vivimos en un mundo inestable. Nosotros vivimos en un mundo en el cual los días son malos y la maldad nos rodea por completo. Y es algo que no podemos evitar. Espero que hayamos entendido hasta ahora que somos seres frágiles, que tarde o temprano tenemos que enfrentar nuestra propia muerte. Y también, a la luz de este salmo, tenemos que entender que el hombre no puede pagar su redención. Por lo tanto, nosotros tenemos que prepararnos con sabiduría para ese momento. Y es acá donde nuestro salmo nos lleva a ver finalmente la misma experiencia, pero con dos resultados diferentes. Vemos la misma experiencia,
pero con dos resultados diferentes, completamente diferentes. Dice así: este su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, Sela. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo, Sela. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Como vimos anteriormente, la muerte es inevitable. Nada podemos hacer para esquivar su paso firme. Pero lo que este salmo nos enseña es que aún en la muerte nosotros podemos estar confiados. Sin miedo. Realmente podemos tener confianza. Pero para llegar a este punto, nos muestra primero el destino de los que confían en las riquezas y en ellos mismos para la redención de sus vidas. Nosotros hemos visto hasta ahora personas que confían en sus riquezas. Dicen, yo puedo vivir tranquilo, puedo vivir en paz porque tengo riquezas, yo puedo pagar por la redención de mi alma. Sabemos que están completamente equivocados. Y nos muestra esto. Dice, este su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, Sela. La manera en que viven, dicen los hijos de Coré, es una palabra fuerte. Significa estúpido. Dice, este camino, la manera que ellos viven es una estupidez. Lo que están haciendo es una estupidez. Pero los que vienen después, y acá la palabra dice descendientes, puede ser sus descendientes, pueden ser sus seguidores, son las personas que vienen detrás de los ricos, encuentran placer en sus palabras, encuentran placer en las cosas que dicen, encuentran placer en la forma en que ellos viven, entonces los siguen y viven de la misma manera. Y tenemos la palabra acá, Selah, que es un llamado a hacer una pausa y meditar en lo que se acaba de decir. Es como que los hijos de Coré nos están diciendo, vean cómo viven, cómo influyen a la generación que viene a vivir de la misma manera. Es una estupidez, es una locura, porque su fin es catastrófico. ¿Cuál es su fin? Bueno, acá dando en versículo 14 una ilustración poética, pero creo pero que firmemente nos muestra el fin de los que confían en sus riquezas. Nos dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Algo interesante acerca de las ovejas, ¿no? Es que no tienen noción del peligro. No tienen noción del peligro hasta que ya es demasiado tarde. He visto, y podés ver videos de ovejas que van caminando hacia un barranco y no se dan cuenta que llegaron hasta su muerte, hasta que dieron el paso que las hizo caer barranco abajo. No se dan cuenta que hay un depredador hasta que ya es tarde, y el depredador los atacó. Es algo que pasa con ellos, es algo muy interesante con nosotros. No tienen una noción del peligro hasta que es demasiado tarde. Y en este caso, al igual que las ovejas, acá estas personas, sin darse cuenta, son llevadas al Seol. Nos dice que son llevadas al Seol. La palabra para Sheol en el hebreo se traduce como tumba, pero principalmente es el lugar de los muertos. Y específicamente es el lugar del abismo eterno, el infierno, un lugar de castigo perpetuo. Y ahí es donde nos dice fuertemente, dice que es donde la muerte los va a pastorear. Algunos traducen, porque es como, hay algunos comentaristas que discuten en cuanto a la traducción exacta de esto, ¿no? Dicen que la muerte los va a pastorear, que ya de por sí es terrible, ¿no? Que la muerte te lleva al infierno y te pastorea ahí, te mantenga en el infierno, pero algunos traducen esta palabra como que la muerte se va a pacer o la muerte se va a alimentar de ellos eternamente, que es muchísimo más fuerte todavía. La muerte se va a alimentar de ellos por toda la eternidad. Y acá tenemos un pequeño paréntesis que nos da un adelanto del versículo 15, ¿no? Dice, esto es lo que le va a pasar a aquellos que confían en sus riquezas, pero los rectos van a tener dominio sobre ellos luego que la oscuridad pase.
Los rectos va a llegar un momento que cuando llegue el alma llegue la luz, van a reinar, pero los demás van a estar pastoreados por la muerte, yendo al Seol por toda la eternidad. En cuanto a los insensatos, una vez que pasan de esta vida a la siguiente, dice, se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Su imagen, su cuerpo se va a deshacer, naturalmente se va a descomponer, pero va a seguir viviendo. Va a seguir viviendo. Vean el contraste. Ellos creían que sus casas iban a ser eternas. Ellos pensaban, bueno, yo voy a hacer mi casa, mis moradas, mis habitaciones van a ser de generación en generación, yo voy a ser eterno. Pero su morada eterna va a ser el Seol, va a ser el abismo, va a ser la muerte. Es inevitable. Esto es inevitable. La muerte es algo inevitable. Y su buen parecer se va a consumir. Nosotros, creo que en nuestro país, en Argentina, piensan acerca de una mujer que es una conductora de televisión que tiene muchos años ya y siempre se mantiene bien. Y la idea es que todos hacen bromas diciendo que nunca va a pasarle nada, ¿no? Que va a vivir para siempre. Bueno, están equivocados. Tarde o temprano se va a consumir su buen parecer. Tarde o temprano se va a tener que enfrentar con la muerte. Y en medio, y pensás hasta acá, pero ¿cuál es el propósito entonces de este salmo, no? En medio de la desesperanza de estas realidades, ¿no? En las cuales el hombre está condenado y que no puede evitar, en medio de toda esta desesperanza, el versículo 15 florece como una luz en medio de la oscuridad y dice esto: pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Selah. Es una frase cortita, 9 palabras en el hebreo, pero hacen que todo el salmo y todo lo que venimos estudiando hasta ahora valga la pena. Dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Selah. Solamente 9 palabras, pero que traen una esperanza que es impresionante para nosotros. Pero Dios. Pero Dios. Cada vez que en la palabra de Dios vemos la desesperanza de los caminos del hombre y vemos la tristeza de malas decisiones, cuando parece que todo se va a acabar y cuando vemos que parece que todo es pecado y todo es decepción y todo es desilusión, aparecen estas palabras. Pero Dios. Te animo a que hagas un estudio con tu concordancia y que busques todas las veces que la palabra de Dios dice, pero Dios. Es hermoso. Es hermoso, porque muestra la diferencia entre los caminos del hombre por sí mismo y cuál es la voluntad perfecta de Dios y cuál es el carácter de Dios y el carácter amoroso de Dios para la humanidad. Este salmo nos dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El precio que el hombre no puede pagar por sí mismo, Dios lo paga. Es Dios quien lo paga. Es Dios quien, el salmista dice, es Dios quien va a redimir mi vida. Recordemos que la palabra para redimir significa rescate. Es cuando alguien está secuestrado y quien lo tiene prisionero pide una suma de dinero y le dice, bueno, si querés ver otra vez con vida a tu hijo, supongamos que secuestran a tu hijo, Dios no permita, secuestran a alguien de tu familia y dicen, bueno, si querés verlo otra vez, necesito que me des $2 millones y espero que lo pongas en tal bolso, en tal lugar, a tal hora. Y vos tenés que pagar un rescate, tenés que pagar ese precio para poder ver con vida otra vez a tu ser querido. Entonces esa es la idea. Es cuando alguien está secuestrado y quien lo tiene prisionero pide una suma de dinero para darle esta libertad. Es también el precio que hay que pagar, que una persona tiene que pagar para liberar a un esclavo, para ser libre de algo o de alguien. Es el precio que en la antigüedad, el rescate, es el precio que en la antigüedad se daba por un esclavo, para que esa persona pueda ser libre. Ahora, en nuestro texto, aquellos que por naturaleza son esclavos del Seol y cuyo destino es ser esclavo para siempre encerrado en el infierno y la muerte, reciben el rescate de parte de Dios. Y eso es hermoso. Esto es una verdad que vemos a lo largo de toda la palabra de Dios. Él es el redentor del hombre. Dios es el redentor del hombre.
Él prometió en la antigüedad enviar a un redentor para la humanidad. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, desobedecieron a Dios y por ende fueron expulsados del jardín de Edén, Dios le dio la promesa a Eva que la descendencia de Eva iba a aplastar a la simiente de la serpiente. Dios iba a dar un redentor. Y desde ese momento en adelante se fue desarrollando un plan de redención que Dios elaboró, que Dios planeó, que Dios llevó a cabo en su soberanía perfecta. Él es el redentor del hombre. Job, que es un hombre justo, que vivió en los tiempos de los patriarcas, ¿no? Que atravesó un montón de pruebas difíciles, dificilísimas, murieron todos sus hijos, perdió todo lo que tenía, y postrado con una enfermedad, una sarna terrible, en medio de las cenizas y el dolor, dijo, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Ven qué está diciendo Job acá? En este momento estoy sufriendo terriblemente por esta enfermedad y por todas las situaciones de mi vida, pero él tenía la esperanza que una vez que muera y que su carne sea deshecha y su piel deje de ser, él otra vez en su carne iba a ver a Dios, lo iba a ver por sí mismo, lo iba a ver con sus ojos. Porque su Redentor vive y Dios es su Redentor. Él creía en una resurrección literal que se iba a llevar a cabo, no porque Job, y si lo pensás, Job era una persona que tenía muchísimas riquezas, era una persona que todos los días se levantaba para ofrecer sacrificios por él y por sus hijos, y sin embargo en este momento no tiene absolutamente nada. No tiene nada. Está postrado en medio de cenizas, imposible de redimirse. Dice, Él me va a redimir. Él me va a hacer levantar. Dios me va a redimir. Es Dios quien puede pagar el rescate por tu vida, para que el Seol no tenga poder sobre tu alma, para que el infierno no tenga poder sobre tu eternidad, para que no tengas que vivir en el abismo y el infierno eterno por la eternidad. Y no solamente es el Señor el que redime, y el salmista está seguro de esto, sino que el Salmo dice, porque Él me tomará consigo, Selah. Esto es una palabra re interesante, es usada bastante en la palabra de Dios, pero es usada en Génesis 5 para describir lo que Dios hizo con Enoc. Antes del diluvio, Enoc caminaba con Dios, ¿no? Tenía una relación, una amistad real de adoración con Dios, y la maldad se está multiplicando por toda la tierra. Entonces Dios dijo, yo voy a, en cierto momento, en cierto punto del tiempo, voy a destruir a toda la tierra y todos los habitantes, menos a Noé, a su familia. Voy a destruir absolutamente todo con inundación. Pero acá lo tenemos Enoc, que también está caminando con Dios. Y la palabra de Dios dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Y parece, el pasaje parece como algo medio brusco, pero es así lo que está diciendo. Es exactamente lo que pasó. Dios se lo llevó para él. Dios se lo llevó. Es como que Dios dijo, no voy a permitir que esta persona que es tan justa, que me ama tanto, que camina conmigo, sufra todo esto, que venga acá, me lo llevo. Acá el salmista está diciendo lo mismo. Dios me va a redimir. Dios va a redimir mi vida del poder del Seol, y Dios me va a llevar con él. Voy a vivir en la presencia del Señor por la eternidad. Esto es impresionante. Dios mismo, que es a quien nosotros tenemos que dar cuenta por nuestra vida, ha provisto el rescate por tu alma. Y si bien el salmista mira hacia adelante, muchas veces la gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo eran salvos en el Antiguo Testamento? Bueno, de la misma forma que nosotros somos salvos hoy, por fe, en la provisión que Dios va a hacer de un Redentor. Pero el salmista está mirando hacia adelante, creyendo que Dios lo va a redimir y pagar por su rescate y darle vida eterna junto a él. Nosotros miramos hacia atrás, miramos 2000 años hacia atrás y escuchamos las palabras de Jesús, que dijo en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Jesús, siendo Dios y teniendo todos los privilegios de Dios y teniendo todo el derecho a decir que nosotros como seres humanos le sirvamos, él dijo, no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. La única razón por la que Cristo vino
es para pagar esa deuda impagable por el hombre. Lo que hace imposible que el hombre pueda rescatar a otro, rescatarse a sí mismo, es su pecado. Su pecado lo separa de Dios. Su pecado lo condena al infierno eterno separado de Dios. Y en nuestro ejemplo, mientras acumulan riquezas y se enfocan en lo que este mundo da, se acercan cada día más y más y más a este día inevitable de juicio. No pueden redimir su vida delante de Dios del pecado, no pueden pagar sus pecados con riquezas. Cristo vino a morir por tus pecados. No podés pagar a Dios por tus acciones, por medio de tus acciones, perdón. Por medio de buenas obras. No podés pagar a Dios el rescate por tu vida mediante buenos esfuerzos o mediante rituales. Es imposible, porque no pueden pagar tu pecado. Cristo vino a morir por tus pecados. Cristo vino para que, si vos reconoces tu pecado, si vos reconoces tu incapacidad de salvarte y creyendo en su sacrificio, puedas tener la misma confianza que los hijos de Coré y que puedas decir finalmente, Dios va a redimirme, Dios va a librarme del poder de la muerte, Dios, y Él me va a dar vida junto a Él por la eternidad. Y el salmista termina su frase otra vez con la palabra Selah. Hace una pausa y medita en estas cosas. No tenés que morir como mueren los demás. No tenés que morir como muere la mayoría. No tenés que depender de tus propias fuerzas o tus propios recursos para ser redimido. No tenés que pasar la eternidad en el infierno, en tormentos y alejado de la presencia de Dios en sufrimiento. Dios puede redimirte. Vos no podés pagar para redimir a tu hermano, vos no podés pagar por vos mismo, pero Dios dio el pago para liberar a todos. Confía en vos mismo y vas a terminar perdido. Confía en las riquezas de otro y vas a terminar perdido. Confía en lo que te dice una institución, es una estupidez. Vas a terminar perdido. Solo Cristo puede redimirte. Solo Él pagó el rescate por tu alma para librarte del poder del Señor y para llevarte a la eternidad con Dios. Ahora entendemos por qué versículo 5 dice, ¿no? Que no va a temer del mal cuando venga. Cuando los poderosos lo rodeen. ¿Por qué? Porque ha confiado en Dios para su redención. Eso es algo que va a durar para siempre. Y aunque este mundo es pasajero y la muerte es inevitable y el mundo que vivimos es inestable, la vida eterna es posible cuando nosotros reconocemos que Dios puede redimir el alma del hombre. Entonces, nuestro texto nos termina con las siguientes palabras de sabiduría. Está diciendo, no voy a temer. ¿Por qué voy a temer? Si Dios va a redimir mi alma. Yo vivo en un mundo que es inestable. Es así. Yo no sé lo que va a traer el día de mañana para mí. Es un mundo inestable. Vivo en un cuerpo que es frágil. Yo no sé si mañana me va a matar una enfermedad o va a venir una invasión y me van a llevar cautivo y voy a morir en mi cautiverio. O voy a morir asesinado por los soldados de otro ejército. Yo no lo sé. Pero una cosa sé. Dios va a redimir mi vida del poder de la tumba y del infierno. Y me va a llevar con Él por la eternidad. Entonces nuestro texto termina con las siguientes palabras de sabiduría. Dice, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Puede que algunos se hagan ricos, que tengan influencias, puede ser que afecten nuestras vidas, pero eso solo va a ser su parte en este mundo, en esta vida pasajera y efímera que es tan cortita, en esta vida que es tan breve, y después no se va a llevar nada. Tal vez mientras viva muchos le den aplausos, pero cuando muera va a morir igual que todos los demás. No se va a llevar absolutamente nada. Va a seguir el destino de los que se fueron antes que él, ya nunca más va a ver la luz del sol. No es sorprendente que Proverbios 23 nos diga, ¿no? No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste.
Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna. Está diciendo, las riquezas no existen, las riquezas no son nada. Porque se harán alas como de águila y volarán al cielo. Tarde o temprano las riquezas se van a ir. Otra vez, el dinero no es el problema. Pero los que viven para las riquezas, los que se afanan, los que se desviven por el dinero, viven erradamente. Y su fin va a ser terrible. Nuestro pasaje termina con una advertencia para aquellos que viven para sus riquezas, o que quieren alcanzar riquezas pensando que eso les va a dar seguridad. Otra vez, esto no es, si bien acá está dando como ejemplo las riquezas, es un llamado de atención, no solamente para las personas que tienen riquezas y que viven enfocados en las riquezas, sino para aquellos que no tienen riquezas y se desviven para llegar a alcanzar cierto nivel de seguridad financiera. Es exactamente lo mismo. Una persona puede ser la persona más desválida y pobre de todas, y puede ser la persona más avara del mundo. Porque el problema está en su corazón, no en lo que posee. Pero para terminar, nos dice esto, dice, el que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Bueno, yo sé que vivimos en un mundo, especialmente en una cultura que a veces le da a los animales el mismo lugar que a las personas. Y dice, bueno, los animales tienen el mismo valor, ¿no? Y es un tema en el cual no me voy a meter, ¿no? Pero solamente voy a decir esto. Hay veces en las que Dios desaprueba la manera de vivir necia de los hombres y los compara con animales. ¿Por qué? Bueno, porque los animales viven por instintos. No piensan, no viven pensando. Un animal no planea su vida a futuro, vive por instintos. Hoy tengo hambre, voy a buscar para comer, estoy cansado, voy a dormir, tengo frío, me voy a refugiar. Pero no planean su vida. No planean su vida, como lo hacemos los seres humanos. Y otra vez, yo amo a los animales, ¿no? Pero ellos solamente quieren satisfacer sus necesidades básicas. En mi trabajo hay una perrita, hay un montón de perros en mi trabajo, pero hay una que nosotros decimos la negra, ¿no? Que ella tiene, ¿no? Viene y me dice, bueno, me muestra que está alegre de verme, pero luego unos pocos segundos realmente me hace entender que quiere que la siga hasta el fondo del taller donde yo trabajo, para revelar la verdadera razón de sus actos. Ella quiere que yo le abra la heladera y que le dé algo de comer. Ella hace siempre lo mismo cada mañana, porque los animales son así, viven guiados por sus instintos. No fueron creados a la imagen de Dios. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Y en su palabra, Dios hace un punto comparando la estupidez del ser humano al compararlo con las bestias. Dice, si vos estás en una posición de honra, si vos tenés dinero y no entendés estas cosas, que el dinero no puede comprar tu redención y que vos un día te vas a enfrentar con la muerte, sos como un animalito que vive por sus instintos y nada más. Qué triste que es eso. Qué triste que es eso. Si estás escuchando este mensaje y vos nunca creíste en el Señor Jesús para tu salvación, hoy es el día. Este puede ser el día de tu redención. Hoy puedes tener la misma seguridad que los hijos de Coré. Reconocer que sos un pecador, que no podés pagar por el rescate de tu alma, y poner tu confianza en el precio que Cristo pagó. Su sangre derramada en la cruz fue el costo de tu rescate. Él murió para que vos no tengas que hacerlo. Y para que por la fe en su nombre puedas disfrutar de la vida eterna junto a Dios. Él pagó tu rescate. Él murió en esa cruz derramando el precio por tu vida. Por favor, si estás escuchando esto y nunca pusiste tu confianza en Cristo, hoy es el día. Tenés que saber que no podés redimirte por vos mismo. No podés pagar el precio de tu redención. No podés comprar el precio de la vida eterna por tu propia cuenta, ni por tus riquezas, ni por tus buenas acciones, ni por tus buenas intenciones. Dios tiene que redimirte y ya pagó el precio. Cristo ya pagó el precio por vos. Y hermano, si vos ya experimentaste esta redención, bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Viví de una manera digna del precio que fue pagado por vos. Eso es algo que Pablo dice constantemente. Fuimos comprados por un precio. Tenemos que vivir de manera digna. Fuimos comprados por un precio. No tenemos que hacernos esclavos de los hombres. Nosotros no tenemos que temer lo que suceda a nuestro alrededor. Entonces, sean pruebas que son normales a la vida del hombre,
sea este virus que en este momento nos está poniendo en cuarentena, sea aún la posibilidad de la muerte, que es inevitable, nosotros vivimos a la luz de la gran redención que Cristo alcanzó por nosotros en la cruz. Qué bendición es poder vivir a la luz de esta gran verdad. Dios ha redimido nuestras almas del poder de la muerte y el infierno. Fue Él el que pagó el precio por nosotros y nosotros podemos estar tranquilos hoy. Él nos va a llevar junto a su presencia por la eternidad. Qué gran gozo poder meditar en estas verdades y en medio de un mundo inestable y viviendo vidas que son frágiles, nosotros podemos decir, Dios redimió mi vida del poder de la muerte y me llevará consigo por la eternidad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo y pedimos, Señor, que por favor bendigas nuestro tiempo hoy, el resto de nuestro día hoy. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que si hay alguien que está escuchando esta grabación y no ha puesto su confianza en el Señor Jesús, que considere este como el momento indicado para hacerlo, arrepintiéndose de sus pecados y confiando en el precio de redención que fue pagado por Cristo en la cruz. Señor, y pedimos que los que ya te conocemos, que podamos vivir de manera acorde al precio que fue pagado por nosotros y no temer en el día de la adversidad, porque tú nos darás una vida eterna junto a ti. Y a la luz de la eternidad, cualquier prueba que vivimos hoy es nada, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Muchísimas gracias por escuchar. Esperamos que esta prédica haya sido de bendición para ustedes y nos esperamos la próxima reunión. El Señor los bendiga. Los voy a invitar a que nos pongamos una vez más de pie para cantar el último himno de El Señor resucitó. El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya. Cautivó la esclavitud, aleluya. El que al polvo se humilló, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya. Cante hoy la cristiandad, aleluya. Su gloriosa majestad, aleluya. Cristo que la cruz sufrió, aleluya. Y en desolación se vio, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya. Reina vivo e inmortal, aleluya. Amén.